Nosotros debemos de garantizar ese derecho. Debemos de cumplir con una formación integral en lo que es los derechos humanos. Obviamente esto lo establece también el artículo 3º constitucional, que dice que la educación, el profesor o la profesora debe de proporcionar esa educación encaminada sobre todo a los derechos humanos. Debemos de tener instalaciones seguras con accesos que faciliten el libre tránsito a todos sus integrantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como ahorita ven, pues bueno, nosotros no podemos acudir a las instalaciones pues porque hay una pandemia, ¿no? Entonces, en ese caso, las autoridades han tomado medidas a efecto de que nosotros cursemos o ustedes cursen sus unidades de aprendizaje en línea, ¿no? Y obviamente cuando ingresan ustedes a sus instalaciones o cuando estaban ingresando, pues obviamente les piden alguna identificación. Esta es una medida administrativa para saber qué persona está entrando al instituto y precisamente para poderle proveer esa seguridad. No se le puede permitir a cualquier persona ingresar porque obviamente pues puede cometer algún delito o alguna falta que pueda atentar contra la integridad física de las personas, ¿no? Y también esto de libre tránsito y acceso que facilite el ingreso a las instalaciones, pues se habla mucho también de las discapacidades, ¿no? Por ejemplo, deberá de haber rampas, debería de haber elevadores para las personas con discapacidad. El respeto a la dignidad personal, eso es importantísimo. Nosotros no podemos permitir que nadie, ni siquiera los profesores, nos hablen mal, ¿no? Hemos visto en algunos casos, he atendido este tipo de denuncias, sobre todo cuando profesores tratan a los alumnos desde una grosería, una mentada de madre, que no les permiten el ingreso, o los agreden física o moralmente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del hostigamiento y el acoso sexual, eso es una agresión a tu dignidad, pero también a tu integridad física en caso de que haya algún tocamiento, ¿no? Porque, y más a los menores porque, pues, no podemos tocarlos, ¿no? No es correcto. Tenemos la libertad de opinión, expresión, así como el derecho a votar y ser votado. ¿Qué quiere decir esto? Que la libertad de opinión, pues bueno, yo puedo manifestar lo que yo considere pertinente, obviamente con el debido respeto, debo de expresarlo por cualquier medio, no me dice, no me dé límite, sin embargo, sí debemos de procurar que haya ese respeto, ¿no? El derecho a votar y ser votado, estamos hablando que los alumnos, hay alumnos consejeros que pueden ustedes ingresar a esta situación, hay una convocatoria y, por tanto, ustedes pueden participar en ella y votar por su representante como alumno o alumna en el Consejo Técnico Consultivo Escolar o en el Consejo General del Instituto Politécnico Nacional. Tenemos derecho a ser oídos en una instancia imparcial. En este caso, por ejemplo, si yo incumplo con mis obligaciones como alumno, pues bueno, puede acudir a la instancia a efecto de que me garanticen mis derechos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la única persona que me puede sancionar dentro del CECIT 17, maestra, ¿es maestro o maestra el director o directora? ¿Es director o directora? Es director, maestro. Ah, ok. Entonces el director en términos del artículo 113, gracias maestra, del artículo 113 del reglamento interno es la única autoridad facultada para sancionarme. Obviamente debe de haber un debido proceso y un derecho de audiencia. Esto lo explicaré un poquito más adelante. Derecho a asociarme libre y pacíficamente. Yo puedo asociarme con cualquier persona dentro del instituto, pero para fines académicos o deportivos, ¿no? Esa es la única limitante. Derecho a participar en procesos de otorgamiento de reconocimientos y así como las convocatorias, hay cambios de plantel, hay convocatorias para las becas, hay convocatorias deportivas, puedo yo participar en algún reconocimiento, por ejemplo, alguna medalla por la excelencia académica, puedo participar en ello sin ningún problema como alumno o alumna. En ese sentido, ¿quién es alumno? Alumno es la persona que se encuentra inscrita en cualquier centro, unidad o académica del instituto, ya sea de enseñanza o de investigación, en cualquier programa. Por ejemplo, en este caso, ustedes están inscritos en el CECIT 17, obviamente hay diferentes ramas y por ende hay diferentes técnicos, entiendo yo, que hay en la escuela,
y por tanto, pues bueno, ustedes se pueden inscribir y no hay mayor problema. ¿Cuáles son los derechos que tengo yo como alumno dentro del instituto? Son muy específicos y esos están regulados en diferentes normatividades, tanto en el reglamento interno como en el reglamento general de estudios del Instituto Politécnico Nacional. Es importante que ustedes como alumnos, primero, conozcan la normatividad. Recuerden, derecho que no se conoce no se puede ejercer y derecho que no se ejerce se pierde en algunos casos, ¿no? Porque si yo no lo ejerzo en el tiempo que debía de ejercerlo, obviamente lo pierdo y se entiende que estoy de acuerdo con esta situación. Y ahorita le voy a poner dos ejemplos de estas situaciones. Por ejemplo, en el reglamento interno tenemos el derecho a inscribirnos o reinscribirnos en el plan y programa de estudios en el cual ya nos inscribimos, ¿no? En los que hayamos sido admitidos. Recibir educación en igualdad de circunstancias, no por yo ser moreno, blanco, de algún color, de alguna, por tener algún tipo de género, no me pueden distinguir, me tienen que dar la clase igual que a todo el mundo. Cursar mis estudios de acuerdo al plan y programa de estudios vigente. En ese sentido, el profesor está obligado a proporcionarme la información precisamente de ese plan y programa de estudios y de la unidad de aprendizaje que voy a cursar, ¿no? El tema, obviamente, cómo me va a calificar, desde un inicio me debe decir cómo me debe de calificar, no a mediados del curso me va a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a cambiar ahora la forma de evaluar porque eso no está regulado. Hay un plan y programa de estudios en el cual el profesor se tiene que basar. Por eso les comentaba que si bien es cierto tienen libertad de cátedra, lo cierto es que deben de cumplir con el plan y programa de clases. Deben de recibir el número de clases previstas en este plan y programa de estudios. Por ejemplo, si yo tengo de la unidad de aprendizaje álgebra, tengo 50 clases de 1 hora, pues esas 50 clases me las debe de dar el profesor. En caso de que el profesor o la profesora no puedan por una circunstancia, recordarán que pues somos seres humanos y nos podemos enfermar, podemos tener algún problema familiar, pues obviamente la autoridad tiene la obligación de reponer esa clase, ya sea que ustedes acuerden con el profesor cambiar el día y el lugar en ese momento específico, o la autoridad tendrá que asignarles un profesor para que pueda, o profesora para que puedan continuar recibiendo clases. No nada más decir, bueno, pues ya tuvo un problema, ya no la hicimos, ya no tuvimos esa clase, pues bueno, no pasa nada. No, tiene que darnos la clase. Y de preferencia yo les sugiero, chicos, chicas, que lo digan en el momento, ¿no? Muchas veces nos llegan las denuncias un semestre después o al final del semestre cuando ya no hay tiempo para que el profesor pueda reponer esas clases o la autoridad pueda realizar una acción a efecto de que se cumpla con la normatividad institucional, ¿no? Como les comentaba, el profesor está obligado a proporcionarle la información oportuna relacionada con el contenido del plan y programa de estudios y, obviamente, tienen que realizar los trámites escolares y servicios. También esta es una obligación por parte del alumno el realizar estos trámites. Si yo no lo realizo en tiempo y en forma, pues obviamente pues no podré realizar mis estudios de acuerdo al tiempo y obviamente me puedo hasta desfasar, porque si yo no realizo un trámite en la fecha indicada, pues obviamente se entiende que no me interesa yo acudir en ese semestre, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, a menos que haya una causa de fuerza mayor que les imposibilite realizar el trámite, pues tendrán que hacérselo por escrito al director para que él conozca y pueda resolver sobre el particular, porque les comentaba, él es la autoridad máxima dentro del plantel y es administrativa y académica, el cual tendrá que resolver sobre el particular. Pueden ejercer su derecho de petición, que es ejercer el derecho de petición, es presentar por escrito a la autoridad, en este caso al director del plantel, cualquier situación que ustedes consideren afecten sus derechos o intereses, y obtener esa respuesta. Esa respuesta se entiende que debe de ser en un plazo no máximo de 60 días naturales. Obviamente, dependiendo de la urgencia de la problemática, pues deberá de contestarle lo antes posible. En caso de si tienen alguna pregunta, duda, al final las puedo aclarar con mucho gusto. Recibir orientación del Comité de Derechos
del alumnado. Este comité de atención depende del Consejo General Consultivo del Instituto directamente, entonces, pues bueno, tienen derecho a esa atención. Los alumnos que se consideren afectados en actos o sanciones dictadas por autoridad, en este caso por el director del plantel, pues podrán presentar su recurso de reconsideración. Este recurso tiene un término para que lo puedan presentar de 7 días a partir de que les notificaron la resolución o el acto que ustedes desean impugnar. Si ustedes, por ejemplo, en una resolución del Consejo Técnico Consultivo Escolar, que al final del día el director va a sancionarlos previa opinión del Consejo Técnico Consultivo Escolar y, por ejemplo, me dan de baja definitiva y yo no presento mi recurso de reconsideración en esos 7 días, pues obviamente yo estoy aceptando esa situación y me van a dar de baja inmediatamente. Obviamente debe haber un procedimiento antes de que me puedan dar de baja, no nada más por el simple hecho de que bueno, Antonio Pérez, muy bueno, cometiste una falta y por tanto, pues ya no puedes ingresar al plantel. Eso no lo pueden hacer las autoridades, ninguna autoridad del instituto lo puede hacer. Recuerden que nosotros debemos motivar y fundamentar todas nuestras decisiones. En el Reglamento General de Estudios del Instituto se establece, obviamente en el artículo 41, conocer el programa de estudio respectivo, donde están estos reglamentos, están en el apartado de normatividad dentro de la página del instituto y ahí están todos los reglamentos que nos atañen como comunidad politécnica. Estamos obligados a acreditar todas las unidades de aprendizaje mediante la evaluación extraordinaria. Eso es un derecho, ese no puede ser, no me pueden condicionar este derecho. Yo nada más, si en el calendario se establece que, por ejemplo, el día 19 de abril puedo presentar la evaluación extraordinaria de la unidad de aprendizaje de álgebra, me presento el día y en la hora indicado y puedo hacerlo. Nadie me puede condicionar, bueno, es que como usted no realizó un parcial, pues no lo puede presentar. Bueno, es que como usted sacó 7, pues no lo puede presentar. No, precisamente esta evaluación extraordinaria me va a permitir a mí mejorar mi calificación, ya sea si yo la quiero mejorar. Y si, por ejemplo, yo saco en la versión extraordinaria, saco 8 y tenía 7, pues me van a poner la más alta. Pero si en el extraordinario saco 5 y tengo 7 en la ordinaria, pues me van a dejar la del 7, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes lo conozcan. No pueden condicionarme esta evaluación. De hecho, ninguna evaluación. Hay algunos casos donde me han comentado los alumnos o alumnas que les dicen, ¿sabes qué? Pues bueno, tienes que tener el 80% de asistencia. Pues eso la normatividad no lo dice, no lo establece ni no lo señala en ninguno de sus párrafos, no lo señala. Ciertamente es que estamos obligados como alumnos en la modalidad escolarizada a presentarnos a todas nuestras clases, precisamente para eso nos inscribimos, ¿no? Pero pues hay situaciones ajenas, muchas veces, como los comentamos, somos seres humanos y por ende pues hay situaciones que salen fuera de nuestras manos. Entonces, si hay alguna situación así, pues hay que hacérselo de conocimiento de la autoridad para que ella determine lo conducente, ¿no? Pero no me pueden dejar de impartir la clase o no me pueden condicionar la calificación porque yo falté, ¿no? En todo caso, tendría que iniciarme un procedimiento en el Consejo Técnico Consultivo Escolar para que determinen de ser el caso la sanción, si es que existe. Solicitar por escrito a titulares de la unidad la aplicación de una evaluación posterior. Como les comentaba, si yo tuve un problema por una causa de fuerza mayor, que se enfermó algún familiar o yo tuve que ir al médico de manera urgente porque pues, algo me pasó, pues yo puedo solicitarle al director del plantel que me apliquen la evaluación que en ese momento, que el día de hoy tenía que presentar, y él tiene que, en un término de 5 días, contestarme. Si no me contesta, se da por aceptada mi solicitud y tendrá que evaluarlos, ¿no? Muchas veces hay profesores que muy amablemente les permiten a los alumnos
realizar esto cuando les comenta la situación y pues ya no pasa a mayores, pero si no es el caso, pues hay que hacerlo por escrito. El alumno que no logra acreditar las unidades de aprendizaje, pues bueno, podrá presentar exámenes a título de suficiencia en el periodo correspondiente. Esa es la primera opción que tienen. En caso de que la haya cursado una vez, puede volverla a recursar en la misma modalidad educativa, ya sea en su unidad o en cualquier otra del instituto. Y una vez recursándola y no logró acreditarla, puede volverla a acreditar en una modalidad diferente a la que cursó. Por ejemplo, si yo soy escolarizada y de la modalidad escolarizada y de la unidad de álgebra no la acredité, pero esa unidad de aprendizaje la imparten en el CSIC 3, de acuerdo a las equivalencias que existen, es compatible con la unidad de aprendizaje que estoy cursando, pues puedo presentarla en esa unidad y la puedo acreditar allá sin ningún problema. Obviamente todos esos procedimientos deben de realizarlos a través del Departamento de Gestión Escolar de su escuela. La revisión de evaluación, lo que les comentaba, la revisión de evaluación debe solicitarse por escrito ante la subdirección académica, en este caso, 8 días después de haber aplicado esto o de que les haya hecho del conocimiento de la calificación. ¿Qué pasa en ese sentido? Si yo solicito por escrito al subdirector académico esta revisión de evaluación, él tiene que pasársela a la academia correspondiente para que asignen por lo menos a 2 profesores para que puedan realizar la revisión de evaluación. Esto dentro de los 3 días hábiles siguientes a la solicitud de la revisión de evaluación. ¿Quién debe estar presente en esa revisión de evaluación? Es el alumno interesado, y si es menor de edad puede estar el papá o mamá, o ambos, no pasa nada. Los 2 profesores, por lo menos, que deben estar realizando la revisión de evaluación, y el profesor o profesora responsable de ella, para que en ese momento el alumno que se siente inconforme, pues pueda informarle a la autoridad, o en este caso el profesor, qué considera él que está bien y por qué está bien. Debe decirle las razones, los motivos por el que sí o por qué no está correcta esa calificación. Una vez que se logre que puedan modificar esa calificación, se va a sentar en el SAES, ¿no? O en el sistema correspondiente, porque también ya ahora se le conoce como PIDAE, ahorita no recuerdo bien esa parte, pero es importante que lo conozcan. En caso de que ustedes no estén de acuerdo con la revisión de evaluación, pues una vez que les notifiquen el resultado, podrán solicitar nuevamente la intervención de la subdirección académica para que determine lo conducente. En este caso, si aún yendo con el subdirector académico ustedes no tienen una respuesta favorable que consideren que realmente es favorable, pues bueno, pueden acudir a la Comisión de Situación Escolar, a la COSIE, del Consejo General Consultivo. Y ahí se deberá de resolver de plano. También tienen el derecho a solicitar la baja de unidades de aprendizaje que se encuentran inscritas. Obviamente, eso es dentro de las 2 primeras semanas de iniciar el procedimiento y en cualquier tiempo por causas de fuerza mayor. En este caso, ustedes pueden solicitar su baja temporal, y eso es importante que lo conozcan, por causas de fuerza mayor. Para que cuando ustedes tengan algún problema, pues obviamente no les afecte en su actividad académica. Por ejemplo, hay alumnos que tienen problemas médicos o tienen problemas familiares muy fuertes, o acabo de tener una joven que pues ya no tenían o no tiene los recursos para poderse tener internet, tener una computadora, pues obviamente se le sugirió, primero se le dijo al director para que pudiera atender esta situación, ¿no? Y posteriormente se le sugirió solicitar su baja temporal para que no pierda el semestre, ¿no? Porque si no le evalúan obviamente, pues además con el problema que tiene económico, pues también va a tener el problema académico. ¿Por qué? Pues obviamente va a tener NP y entonces van a estar reprobadas y por tanto, pues tendría que realizar un procedimiento de recursamiento. Pero eso lo podemos evitar con una baja temporal.
Pueden solicitar por una sola vez el cambio de plan y programa de estudios. Obviamente hay convocatorias que emite la DAE para esta situación y deben de cumplir con los requisitos establecidos. Si no cumplimos con los requisitos establecidos, aún y cuando tenemos derecho, aquí sí hay una condicionante para poder realizar ese cambio. Presentar por escrito ante el titular cualquier inconformidad respecto a su situación escolar. Esto es importante que lo conozcan. Ustedes tienen que presentarlo por escrito, informarle cuál es la situación y la autoridad, en este caso el director del plantel, tiene 15 días hábiles para poder emitir la respuesta. Una vez que emita la respuesta y ustedes consideren que no está de acuerdo a lo que ustedes consideran pertinente, pues puedan presentar el recurso de reconsideración que les había comentado para poder garantizar sus derechos o sus intereses. No sé si tengan alguna duda, con mucho gusto antes de que pasemos a lo siguiente. Jóvenes, ¿alguien que quiera participar? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Nadie? ¿Continuamos entonces? Ninguna duda, todo bien. ¿Seguros? Porque, en serio, cualquier pregunta es importante, aunque crean que no, podemos aclarar muchas dudas en este momento. Como les comentaba, es importante que conozcan sus derechos, ¿no? Normalmente siempre nos han acostumbrado que antes de exigir mis derechos debo cumplir unas obligaciones. Creo que por ahí lo dice uno de sus, ¿cómo le llaman, maestra? Es su decálogo, ¿no? En el decálogo dice que antes de exigir mis derechos debo cumplir unas obligaciones. Yo no concuerdo con ello, pero bueno, lo importante es que conozcan estos derechos para que puedan ustedes poderse defender adecuadamente. No, parece que no. Pero bueno, tengan en cuenta esa parte de la entrada a clases y cuando no pueden entrar por alguna situación, etcétera, etcétera. Eso es súper importante, sobre todo ahorita en línea. Sí, es importante que lo informen en este caso al profesor para que él pueda, en su caso, tratar de atender su problemática, ¿no? Y entendemos ahorita por la parte de la pandemia que muchos pues no tienen la posibilidad económica o en su caso tienen algún problema médico o la familia y muchas veces no somos empáticos nosotros como profesores o no entendemos nosotros como autoridades el hecho de que estamos pasando por una situación difícil, ¿no? Por eso es importante que lo hagamos del conocimiento a todas las autoridades para que nos puedan ayudar. Si no, obviamente, si yo no conozco, yo no puedo saber qué es lo que cómo les puedo orientar, ¿no? Entonces, por eso es importante que preguntemos, ¿no? Digo, sabemos que no sabemos todo en este mundo, ¿no? Por ejemplo, como les comentaba, yo a lo mejor soy sancionado, por ejemplo, tengo un problema porque a lo mejor golpeé a mi compañero o a una compañera. Entonces, pues obviamente me van a iniciar un procedimiento dentro de la Comisión de Honor del Consejo Técnico Consultivo Escolar. Ahí deberán de garantizarme el derecho de audiencia y debido proceso. ¿Qué es el derecho de audiencia? Pues la autoridad deberá decirme quién me acusa, de qué me acusa y por qué se me acusa, ¿no? Y darme todos los elementos que tenga a su disposición o que le haya dado la parte afectada para que yo pueda defenderme. Obviamente me deberán dar un término para yo presentar, ya sea por escrito o de manera verbal. Muchas veces en los consejos técnicos consultivos escolar nos citan hora y día para poder que la persona que es la afectadora, en ese caso, pues manifieste lo que a su derecho convenga. Obviamente deberá de aportar las pruebas de sus dichos, las dos partes en su caso. Yo que afirmo estoy obligado a probar el hecho, pero también hay situaciones como el hostigamiento y el acoso sexual donde es muy sutil, donde yo muchas veces no puedo acreditar que a lo mejor el compañero que está al lado mío, yo como mujer me dijo algo que me incomodó, ¿no? O me invitó o me tocó
o realizó una acción, o me pidió una foto, tengan en cuenta eso mucho, o me pidió un video, eso no lo podemos hacer, no nos pongamos en riesgo, eviten a toda costa enviar fotos o videos que atenten contra su dignidad, ¿no? Es importante, ustedes como jóvenes, entiendo que muchos queremos ser vistos por la sociedad, ¿no? Y ahora ha cambiado la forma de relacionarnos y sobre todo es por redes sociales, ¿no? Y se nos hace fácil enviar un video mostrando nuestras partes íntimas o teniendo alguna relación sexual. Eso es importante que no lo hagan jóvenes. Es importante que pensemos que una vez que subimos algo al internet es muy, muy, muy difícil que no sea público. Prácticamente es imposible bajarlo de la red y obviamente eso va a afectar nuestra dignidad, nuestro estado emocional y eso va a afectar muchas otras situaciones. No nos pongamos en riesgo. Es importante ahora con estas situaciones pues denunciarlas, ¿no? Todo tenemos que denunciar. Obviamente debemos de también cumplir, decíamos hace un momento, nuestras obligaciones, ¿no? Pues presentarnos a clases oportunamente, si tengo alguna situación, informarla. Si yo quiero respeto, pues por lo menos que debo de yo transmitir es también respeto, ¿no? Por parte ya sea del profesor o también del alumno o de la alumna. Eso es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta. Y si hay una denuncia de acoso y hostigamiento sexual, pues obviamente hay una línea en la cual ustedes pueden acudir para que sean atendidos de manera inmediata. Y obviamente informar a la autoridad, y en este caso entiendo que la maestra Ana es el canal para poder realizar ese tipo de denuncias por parte del CECIT 17, quien a su vez ella, como ustedes lo saben, tendrá que canalizarlo al grupo intrainstitucional para que el grupo intrainstitucional, en este caso también nosotros estamos dentro de esos grupos, podamos atender a la parte afectada y darle una asesoría y una atención integral, ¿no? Yo he estado en muchos de estos grupos y en diversas situaciones donde vemos que muchos alumnos o alumnas se ponen en riesgo, ¿no? Por mostrar este tipo de situaciones, ¿no? Obviamente no es culpa de nadie, ni mucho menos, ¿no? Simplemente son decisiones que tomamos y también ustedes no pueden sentirse culpables por la decisión que una persona tomó en realizar una acción indebida. Por eso es importante que ustedes denuncien y no se quede nada, porque a la larga pues va a traerle problemas ya sea emocionales o psicológicos, ¿no? Y nosotros estamos muy a tiempo de ayudarlos para que puedan ustedes continuar con sus actividades académicas y no se vean afectados por este tipo de situaciones. Bueno, luego entonces, aquí les dejo un QR. En este QR, si ustedes lo abren, encontrarán casi todos los mismos derechos que les acabo de mencionar, pero de una manera más fácil. Estos derechos que vienen en este QR son los que normalmente nosotros vemos que transgreden las autoridades administrativas, pero sobre todo las académicas, ya sea los profesores. Muchas veces los profesores por acción o por omisión o por desconocimiento de la norma, que el desconocimiento de la norma no me exime de la responsabilidad, cometemos acciones inadecuadas, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros ahora como jóvenes, o ustedes como jóvenes, empiecen a conocer la normatividad. Busquen sobre todo cuáles derechos tienen, ¿no? Independientemente de las obligaciones, lo importante es que también ustedes conozcan cómo deben ejercer sus derechos para que puedan ustedes continuar con sus actividades académicas. Obviamente este es el primer paso para ir al nivel superior y supongo que muchos irán al nivel superior del instituto y por ende, pues bueno, esto les va a servir para el futuro, ¿no? Aquí les dejo mis datos de contacto, ya que no hay dudas, ni sugerencias, ni nada por el estilo por parte de los jóvenes. Les dejo nuestra link de nuestra página de internet, nuestro correo. Ahorita las extensiones, pues obviamente no hay casi nadie en la oficina, de hecho no hay nadie que los pueda atender precisamente porque todos estamos trabajando en casa.
y una vez que se reúnen las actividades, pues bueno, ya podrán marcar para que podamos atenderlos en nuestras instalaciones. Si quien quiera acudir, digo, sé que es muy difícil venir desde León, Guanajuato hasta la Ciudad de México, pero hemos tenido visitas de alumnos o profesores, profesoras, directivos, para poderlos atender adecuadamente. No sé si tengan alguna duda, maestra, maestros, alumnos, que les pueda yo ayudar. ¿Todo claro, jóvenes? Por mi parte, pues sí, todo está claro. Ya había tenido un acercamiento con el licenciado Bricio y la licenciada Paloma Sugarazo. Sí. Y bueno, de hecho tomamos un diplomado juntos y bueno, pues sobre todo quería compartir con los jóvenes para que supieran. Muchos de ellos no saben que el hecho de no dejarlos entrar a clase o que se tarden y que ya no puedan acceder, todo eso tiene una razón de ser, ¿no? Pero pues se quedan callados. Entonces, ellos deben de saber cuáles son sus derechos, también sus obligaciones y pues nosotros los maestros también tenemos que saber y pues inmediatamente cualquier anomalía pues dárnosla a conocer, ¿no? Sí, de hecho, lo importante es no dejar afuera al alumno de la clase. Digo, entiendo que a nosotros como profesores, pues como que perdemos el hilo en algún momento porque ya vamos encarregados en la unidad de aprendizaje, o ya dieron las medidas de seguridad en algún laboratorio, ya hicieron toda la introducción, pero sí es importante que dejemos entrar a los alumnos. Digo, no, sé que la tolerancia es de 10 minutos, no nos la establece en ningún lado, pero son acuerdos que entiendo se realizan dentro del salón, pero sí es importante que se les permita la entrada, ¿no? Y más si son en los casos de los exámenes, pues, pues permita la entrada a la hora que llegue. Ya cada quien sabrá el tiempo que tiene para poderlo realizar, ¿no? He visto y he estado, por ejemplo, en los exámenes de nivel medio superior y superior para el ingreso al instituto, y hay personas que llegan al final, media hora antes de que termine el examen, y lo realizan, ¿no? O hay personas que llevan 2 horas ahí y no hacen nada, ¿no? Y que prácticamente lo dejan en blanco. Bueno, eso ya es una decisión de la persona. Antes, como nosotros como servidores públicos, sí les permitamos el ingreso para que ellos puedan tener acceso precisamente a la educación y podamos cumplir con ese derecho. Ok, entonces cualquier acuerdo de academia o de academia como tal no debe ir en contra de la normativa. Aunque la academia diga, no, 5 minutos y punto, no entras, no puedo ir en contra de, ¿verdad? No, recuerde que con las nuevas reformas, el principio por persona debe de aplicar a la ley que más beneficie a la persona. Claro. Y en este caso, un acuerdo de academia no puede estar por encima de la Constitución, ¿no? O por encima de nuestras leyes, ¿no? Digo, entiendo que es molesto, claro. Es propio, ¿no? Muchas veces lo sentimos, lo tomamos como que, pues, tal vez no tengan a lo mejor educación, ¿no? Muchos lo pueden pensar así, porque me lo han externado algunos profesores en diferentes escuelas, porque también damos pláticas a profesores en otro sentido, precisamente para ayudarlos en este tipo de situaciones, y les decimos, no, maestro, se tiene que permitir el ingreso sin ningún problema. Perfecto, sí, es que muchas veces, bueno, por el hecho de no saber, como profesores también podemos ir en contra de, y los muchachos pues a lo mejor no están pues enterados, ¿no? Que estamos en contra de sus derechos como tal. Entonces ellos tendrían que ponerse a darle una buena leída, tanto a derechos como obligaciones, y nosotros como profesores también. Sí, de hecho tenemos maestra pláticas y platíquelo con Bricio, y encamina mucho esta parte para profesores, ¿no? Perfecto. Ayudarles a cómo mejorar esa relación alumno-profesor. Cierto, sí, porque bueno, después también he escuchado algunas veces que por las faltas los llevan directamente a ETS sin dejarlo pasar por un extra. Eso también no es posible, ¿cierto?
No, definitivamente no. Lo que comentábamos hace rato, la evaluación extraordinaria no se puede condicionar. Simplemente yo como alumno me presento el día y hora, fecha indicados, y si el profesor no me lo permite, entonces está violentando mi derecho a esta evaluación y por tanto ya nosotros podemos ingresar, podemos entrar a defender el derecho del alumno. Muy bien. Perfecto. Entonces, jóvenes, no sé si haya más dudas respecto a ustedes, a sus derechos y a sus obligaciones, o a alguien que haya pasado por alguna situación que nos quiera compartir. ¿De qué semestre son, maestra? Pues son de todos. Iba a ser de segundo y cuarto, pero son segundo, cuarto y sexto, que no eran como, no se acomodaban como al horario. Oh, ya, así sí. Es, pero son segundo, cuarto y sexto, así es. Sí, depende, ¿no? Creo que sin prejuzgar, ni mucho menos, ni lo tomen de manera diferente, en provincia como que es otro ambiente, ¿no? Sí. Y en la Ciudad de México hemos estado en diferentes planteles con diferentes alumnos y la lluvia de preguntas es interminable. Me ha aventado hasta 2 horas cuando tenemos una plática. Hasta 2 o 3 horas para poder dilucidar todas esas inquietudes que tienen los chicos. Precisamente por eso tratábamos de hacer mención de esta situación, ¿no? Sí, aquí es un poco más, es diferente. No sé si alguno de verdad quiera comentar algo, jóvenes. Sí, o muchas veces inhiben. ¿O profesores? Los profesores, sí. Los profesores sí que están por aquí. Sí, yo sugiero, maestra, que a la próxima, y con mucho respeto y cariño a los profesores, que nada más dejen a los jóvenes para que los jóvenes puedan ellos poderse expresar libremente, porque muchas veces no lo hacen por esa situación, porque temen algún tipo de represalia cuando ellos hablan. Y creo que la mejor forma de sentirse ellos tranquilos es cuando no hay ninguna autoridad del plantel. O solamente nos dejan a una persona que con la que se sienten ellos en confianza y pueden ellos hablar. Le digo porque así nos pasan muchos y lo que hacemos es decir que a los profesores, por ejemplo, íbamos mucho a dar pláticas en las escuelas y nos metían a los profesores y invitábamos a los profesores a claro, pues mire, nos comenta aquí que mejor se salen los profesores, entonces están saliendo y para que puedan los alumnos, con gusto, los escuchamos. Y creo que hay una manita levantada. Juana Graciela. Hola. Hola, buenos días. Yo nada más quería comentar lo que ya anoté por ahí en el chat, que si podrían organizar una para profesores, porque claro que sí, con gusto. Que yo he estado en el instituto, nunca he asistido a una para profesores. Entonces no, ya hecho. Son 5 años de experiencia docente, pero sin la plática de derechos politécnicos, y en alguna ocasión, pues sí me ha tocado que en alguna reunión me han dicho, entonces nos vamos a ir a derechos politécnicos, y pues yo me quedo helada porque la verdad no sé ni qué son para mí, en qué me benefician, y pues es el tema de desconocimiento, y pues como lo comenta el ponente, pues el desconocimiento no me exime de la regla, entonces a mí me gustaría... Claro que sí, maestra. Con gusto, Sí, perdón, y concuerdo con lo que dice la maestra Janet, si gustan nos salimos para que también un foro de respeto para los alumnos. Asistimos porque se nos informó que era general, pero pues si no, yo no hubiera asistido para que los alumnos se sintieran en libertad. Sí, maestra, muchas gracias. Lamento el inconveniente. Gracias, maestra. En verdad, a lo mejor para la próxima ya le comento a Bricio, para que ellos, porque normalmente nos especifican alumnos y entendemos que solo son alumnos, ¿no? Que solo son, sí. Sí, vamos a ser así como todos. para que todos conociéramos tanto una como otra, pero sí, tiene razón. Tenemos, de hecho, pláticas específicas en ese sentido, maestra. Específicos para profesores relacionados con la relación alumno-profesor o la alumna-profesora, o sea, uniendo a todos. Pero también tenemos una
específica para informarle cuáles son los derechos de los alumnos y cuáles son las obligaciones y qué puede hacer en caso de, ¿no? Si tiene alguna situación con algún alumno, maestra Juana, bueno, nos la dice y nosotros le decimos cómo realizar el procedimiento en caso de que el alumno o alumna le falte usted al respeto. Pero eso lo vemos en otra plática muy diferente, precisamente respetando también, obviamente, a los alumnos, ¿no? Y ahí también no permitimos que ingresen los alumnos, precisamente porque pues, se deliberan situaciones diferentes, ¿no? Y no es estar a favor ni en contra de nadie, ¿no? No, ni mucho menos. Nosotros somos muy respetuosos de todas las partes. Exacto. Entonces, por favor, si pudieran los maestros salirse. Bueno, yo me quedo como representante de... si gustan, si no me salgo. Y sin problema los podemos escuchar a los muchachos. Que para eso estamos. Déjeme checar si ya no hay ningún maestro. Sí, aquí la maestra Edith, me parece, Edith Durán, menciona que desde la primera clase proporciona a sus estudiantes el reglamento interno, reglamento general de estudios, y lo revisa punto a punto para que precisamente conozcan sus derechos y obligaciones. Exacto. Y ahí se apega a su actuar, ¿no? Excelente, maestra Edith. Ya se salieron, profe. Muchas gracias, chicos. Bueno, pues si gustan ustedes mencionar algo. No solo jóvenes. Sí. Chicos, chicas, si quieren manifestar algo, es el momento. Sí, sin problema alguno, muchachos. Estamos para eso, para servirles, para estar a la orden, para escuchar sus dudas, algo que ustedes crean que no haya sido correcto, cualquier cosa. Recuerden que estamos aquí para eso, para apoyarles. O si si tienen alguna duda, en verdad, con mucho gusto pueden hacer mención de lo que consideren pertinente. Sin problema. ¿Todos bien? ¿Ninguna situación que haya afectado a sus derechos? ¿Que ustedes crean que hayan sido agredidos? O que tengan dudas. ¿Sí? Los escuchamos. Yo tengo una duda. Es sobre... Claro que sí. No es como tal, no estoy seguro si tomarlo como tal, como un derecho, pero a metrología llegaron máquinas y son máquinas que hasta donde yo sé ya no nos va a tocar a mi grupo tocarlas, usarlas, pues. O sea, no hay una especie de derecho a usar el mobiliario, algo por el estilo, algo que nos pueda garantizar el intentar hacer prácticas con el equipo. ¿Esto es a raíz de la pandemia o llegaron hace 3 años y a la fecha no las han usado? A raíz de la pandemia. Llegaron hace poco, pero no sabemos si se vayan a llegar a usar por parte de los de sexto. Pues mira, nosotros esperamos que sí. Ahí sería importante que la maestra Ana, en coordinación con las autoridades de plantel, pues revisen esta situación. Si bien es cierto, supongo que son prácticas. Claro, prácticas. Claro. Sí, creo que nos están empezando a preguntar quiénes son necesarias las prácticas como tal, hablando de maquinaria, ¿sí? De cosas que debemos saber como física y metrología y automotriz, vamos, cosas que deben de estar así como presencial para irlos citando y para que sí puedan hacer uso y práctica de esas, pues de esa maquinaria, ¿no? O de lo que necesitan como practicar como tal. Se está viendo la posibilidad de que puedan ir por medio de grupos pequeños y nada más a la práctica como tal, para que no haya pues ningún inconveniente respecto a nuestra salud, ¿no? Sí, sobre todo, Genaro, entiendo que las autoridades del instituto, todas, están viendo por la salud de todos los alumnos. Claro, ¿no? claro. También de los profesores, ¿no? Y también del apoyo que se necesita, porque no nada más es ir a abrir el laboratorio, ¿no? Sino se necesita limpieza, se necesita sanitizar, se necesita ver los profesores que estén en un estado de salud bien, para que puedan atenderlos a ustedes también de manera adecuada, ¿no? Y no por
realizar una práctica, pues podamos ocasionar una situación que no estaba contemplada, ¿no? Pero sí, ya tomaron nota de la maestra Ana respecto a su inquietud y van a ver la posibilidad de que puedan ustedes cumplir con esa parte práctica respecto al uso de las máquinas que, pues, supongo yo, son necesarias para ampliar tu conocimiento respecto a tu carrera técnica. ¿Qué carrera es la que estás cursando, Genaro? Metrología. Metrología. Ajá, y acaban de llegar, ¿verdad? La maquinaria, hijo. Hace poco, que yo tenga entendido, ¿verdad? Sí, mi duda era esa sobre el derecho a la práctica, por así decirlo. Exacto. Sí, y ustedes no tenían ninguna maquinaria para practicar. Apenas va llegando. Ese es un inconveniente, pues, para ellos, puesto que necesitarían esa parte de práctica, hablando de algo, pues, común, ¿no? Pero bueno, de hecho, gracias a la pandemia, pues eso no fue posible, pero se está viendo la posibilidad, nos están preguntando a los profesores sobre lo que viene siendo los laboratorios, los que tenemos horario de laboratorio. Sí, es importantísimo la práctica en el tiempo, claro. Y sobre todo porque ustedes son los técnicos que van a realizar este tipo de situaciones al momento de ya entrar en la vida laboral. Y no es como el derecho, ¿no? El derecho, pues, es más teórico, ¿no? Y la práctica, pues, se hace en los tribunales, ¿no? Pero aún así es importante que pues, ustedes también lo tengan. Y entiendo que con la aplicación de las vacunas, pues, se entiende o se prevé que en junio ya haya regresado, o en agosto ya haya regresado todo el cúmulo de escuelas a su actividad con la nueva realidad o la nueva normalidad, pero sí sería importante que, pues bueno, si no se tuvieran, en algún momento pudieran ofrecerle esas prácticas posteriores, independientemente de que ellos van a ir ya al nivel superior, ¿no? Y sería bueno que se retomara esa parte, si es posible, para que ellos puedan, pues, cumplir con el objetivo, ¿no? Sí, sobre todo porque después, no sé, quienes vayan a UPIG les van a pedir algo que no hubo, algo inexistente, una práctica que no se pudo lograr. Entonces, pues bueno, hay que ponernos en una realidad y también ustedes que sepan que pues si tuvieron ese derecho, pero no se pudo por una pandemia, y pues hay que atenernos a lo que vivimos y a lo que hay. No se puede exigir lo que no hubo. Recuerden que esto es una causa de fuerza mayor, no es un hecho atribuible a la autoridad, sino es lo que nosotros ya estuviéramos, pues ya con una posible hasta una recomendación por esta situación, ¿no? Claro. Pero esta es una causa de fuerza mayor, no es un hecho atribuible al ser humano, y en este caso a los servidores públicos, al director o a las autoridades. Entiendo que ahorita están tratando de ver cómo realizar esas prácticas por grupos a lo mejor muy pequeños, para que puedan realizar este procedimiento, por lo menos la conozcan para, pues, cumplir con el objetivo, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda, otra pregunta más. No sé si te quedó claro o podamos ayudarte en algo más, Genaro. Sí, entendido, gracias. Muchas gracias, Genaro. ¿Alguien más, muchachos? Nos dice José Francisco Hernández: pues por mi parte, como alumno, no tengo algún problema con algo que sea malo o que se hayan violado mis derechos como politécnico, pero igual es importante tomar en cuenta estos puntos para evitar estos tipos de problemas, y al igual porque no los conocía al 100%. Sí, es a lo que vamos, no los conocemos al 100%, y deberíamos de todos, alumnos y maestros, nosotros, para evitar cometer algo en contra de ustedes, aunque sea acuerdo de academia, aguas, cuando los maestros dicen, es por acuerdo de academia, sí, pero que no vaya en contra de, porque sí me ha pasado encontrar esas situaciones. Entonces, pero debemos de saber si va en contra de o no va en contra de, por eso tenemos que dar una buena, pues, leída, ¿no? En toda esa parte. Y ante la duda, maestra, pueden ustedes solicitar la opinión jurídica de la oficina del abogado general para que él pueda hacer la interpretación de la norma, en caso de que tengan así duda al respecto. Nosotros lo hacemos. Aún y cuando somos abogados, quien es la instancia adecuada para interpretar la normatividad
es abogado general y precisamente teníamos dudas respecto a al derecho, el derecho que tiene de la libertad de cátedra a todos los profesores, porque en algún momento un profesor sancionó a un alumno porque él consideraba que tenía el derecho porque tenía la libertad de cátedra. Y fue cuando solicitamos la opinión jurídica y ahí se determinó que primero, y lo sabíamos, la autoridad responsable o única que puede sancionar es el director del plantel, previa opinión del Consejo Técnico Consultivo Escolar. Por tanto, el profesor no lo podía sancionar. ¿Y qué hizo el profesor? Pues bueno, le negó el acceso a la clase al alumno simplemente porque él consideraba que era incorrecto. Y en otro caso, un profesor le cambió la calificación a la alumna porque a criterio de él había incumplido con la normatividad, siendo que pues ni siquiera estaba regulado la supuesta falta que había cometido la alumna, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la chica estaba en psicología y estaba haciendo su servicio social y se tomó la foto con un padrecito y no le gustó eso a la profesora, entonces fue sancionada. La alumna es de excelencia académica, tenía 10, bueno, era 9.99, ¿no? Entonces, pues se nos hizo ilógico esa situación, pero olvídese de la calificación, ¿no? Entonces, le decimos, es que usted no debió haber sancionado a la alumna, debió haber, en todo caso, si usted consideró que había una afectación al instituto, porque ella decía que transgredía la imagen del instituto, le dijimos que tendría que haberlo puesto a la comisión del Consejo Técnico, a la Comisión de Honor del Consejo Técnico Consultivo Escolar para poder determinar, de ser el caso, la sanción, y nunca tocar la calificación, puesto que la calificación que había recibido era grupal. Eran 3 alumnas por un proyecto que estaban realizando en sus servicios sociales. Y a las otras chicas les había dado como nota 10, entonces se entendía que también la chica tenía 10 y logramos modificar esa calificación por esa situación. Entonces le digo, hay cosas que luego no entendemos o creemos que es normal o lo naturalizamos, ¿no? Normalmente las violencias la naturalizamos. El hecho de que a mí algún profesor me mete la madre, perdón por la palabra, pero no es correcto, ¿no? No me diga tonto, me diga estúpido, me diga alguna otra palabra inadecuada, eso no lo puede hacer el profesor, ¿no? Y ahorita nos hemos dado cuenta mucho en las redes sociales porque pues se suben videos, ¿no? Y hay varios profesores del instituto o profesoras del instituto que dan un trato inadecuado, ¿no? Donde el profesor dice, bueno, es que yo no lo estoy agrediendo, yo no le estoy faltando al respeto, sí hablo fuerte, ¿no? Entonces él ya interiorizó y ya él cree que lo que está haciendo no es violento, ¿no? Pero pues nosotros desde la perspectiva de derechos humanos consideramos que este trato es inadecuado, ¿no? Entonces por eso es importante que empezamos a conocer qué es correcto o qué es incorrecto, ¿no? Porque no puedes andar por la vida, pues obviamente agrediendo a la gente. Sí, hay muchas agresiones que igual no las podemos tomar como agresión y que sí son agresiones. Sí, es inadvertido, ¿no? Exacto. Entonces, para que cualquier cosa irregular, muchachos, pues ya saben a quién acudir. Me presento. Igual no lo sabían porque pues estamos en pandemia pero pues estoy aquí a la orden, cualquier cosa, para pues poderlo pasar al departamento correspondiente, ¿no? Sí, cualquier situación. Una pregunta, maestra, dice, ¿qué sanciones reciben los maestros por negar evaluaciones por las asistencias de alumnos y ya sea evaluaciones ordinarias o extraordinarias? Medio entiendo la pregunta. Recuerden, chicos, que los profesores son servidores públicos, ¿no? Y ellos pueden ser sancionados desde una amonestación hasta el cese de sus funciones, previo, obviamente, procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Para que para que el instituto pueda cesar a un profesor, pues tiene que haber un procedimiento ante ese tribunal.
obviamente dependiendo de la falta, ¿no? Obviamente si le niega al alumno esta evaluación, pues obviamente está incumpliendo con la normatividad. Son 3 vías. Por ejemplo, nosotros, como les comentaba, más bien no se los comenté, nosotros no sancionamos a los profesores, no tenemos la facultad. Nosotros podemos emitir recomendaciones o resoluciones. Las recomendaciones son cuando nosotros logramos acreditar la violación a un derecho humano o politécnico de cualquier persona integrante de la comunidad politécnica. Una vez que logramos acreditar, podemos emitir una recomendación. Y obviamente es una recomendación, esta es moral y no es vinculatoria. Por tanto, puede o no cumplir la autoridad. En caso de que no la cumpla, nosotros podemos solicitar la intervención del órgano interno del control para que sea sancionada esa autoridad administrativa por incumplir nuestra recomendación. Pero quien sanciona no somos nosotros, es el órgano interno de control y la oficina del abogado general. La oficina del abogado general puede sancionar en materia laboral y el órgano interno de control en materia administrativa. Por tanto, les comentaba, ahí tendríamos que darle vista a estas instancias para que puedan ellos determinar si existe o no una falta y por ende puedan sancionarlo. Pero por lo que respecta, si a ti te niegan esta evaluación, inmediatamente dale vista al director para que él pueda iniciar algún procedimiento de ser el caso. Y si no, para que te puedan reponer esa evaluación. Y por las asistencias les comentaban, antes había un reglamento que se llamaba Reglamento de Estudios de Nivel Medio Superior y Superior, donde sí se establecía un 80% de asistencia al alumnado. Ahora en el Reglamento General de Estudios, ustedes lo analizan, en ninguna de sus partes se establece que el alumno está obligado a tener cierto porcentaje, pero como les comentaba, se entiende que si yo me inscribo a un sistema escolarizado, debo de asistir de manera constante a mis clases, ¿no? Y esa es una obligación. Establece el artículo 107 que debo de acudir de manera constante y puntual a mis clases, ¿no? Entonces, esa es una obligación. Y si yo incumplo con mi obligación, entonces el profesor, si considera que yo incumplí mi obligación, tiene que avisarle al director de plantel para que el director de plantel me pueda sancionar, ¿no? Pero él no puede decirme, oye, Antonio, tú como no asististe a todas mis clases, pues no tienes derecho a la evaluación del primer departamental, segundo departamental o al cual no hayan acudido, ¿no? Y claro que no, ¿verdad? No, o sea, no lo puede si hacer. no asististe a ninguna, tú tienes derecho al extra, ¿sí? Sí, y de hecho, si yo, por ejemplo, y le digo, he visto estos casos, Mela, porque llevo como, ¿qué? Desde 2014 a la fecha, ¿no? En la defensoría. Sí. Y he visto un solo alumno, o varios, no sé, pero que a mí me consta, un alumno que no acudió a una sola clase, se presentó al último examen y sacó 90 de esa unidad de aprendizaje, ¿no? Obviamente depende de la capacidad de cada uno de los alumnos, por eso es importante que ustedes conozcan la normatividad. Y si el profesor dice, no, bueno, no puedes a la ordinaria, pero tampoco puedes a la extraordinaria por no acreditar tu asistencia, eso no es correcto. No se puede condicionar ninguna evaluación por asistencia. Entonces, ya ven, es importantísimo esa parte. Ok, dice, ¿y cómo, no sé, cómo se podría asegurar que después de levantar un tipo de reporte a algún maestro, este maestro te califique de manera justa? Precisamente para eso está la Defensoría de los Derechos Politécnicos, para garantizar que no exista represalia alguna en contra del alumnado. Y nosotros, como medidas preventivas, solicitamos a la autoridad de plantel, en este caso al director, porque, insistimos, es la autoridad máxima del plantel, que garantice sus derechos humanos y politécnicos y tome las medidas preventivas a efecto de evitar represalias. Y así lo establecemos y así lo solicitamos por escrito a la autoridad del plantel. Por ejemplo, en los casos de hostigamiento y acoso sexual, y en este tipo de situaciones, cuando nosotros consideramos que puede haber alguna situación
que se genera algún tipo de represalia en contra del alumnado, tomamos este tipo de medidas y emitimos las recomendaciones de protección a las alumnas o a profesoras o a profesores, de hecho, ¿no? Por algún tipo de situación, por alguna situación de este tipo, ¿no? Pero también si vemos que el profesor está afectando a los alumnos de cualquier situación, hemos tenido denuncias de alumnas que dice, oiga, es que me calificó mal y por lo que yo mencioné, él manifestó que yo ya lo había denunciado y nos mencionó que a todos nos iba a reprobar. Entonces, en ese momento, nosotros solicitamos medidas de prevención al director para que puedan ustedes continuar con su actividad académica. No sé si quedó claro en ese sentido, Ariel. ¿Sí quedó claro? Pregunta, sí, hay otra. Hay otra, dice, no sé si cuente como violación de algún derecho o algo que se le parezca, pero ¿qué se puede hacer en casos en los que los maestros revisan trabajos a última hora o hasta el final del semestre? Es decir, que ya al último momento nos hacen retroalimentación y bajan la calificación porque está mal hecho, y ya no hay tiempo de que lo corrijamos o algo similar al final del parcial. Bueno, recuerden que ellos tienen tiempos para subir su calificación, ¿no? Y independientemente de que tienen N cantidad de grupos, horas para impartir academia, al final del día están obligados a cumplir, y eso en ese sentido ya la maestra está tomando nota para que estas situaciones no pasen, ¿no? Porque sí entiendo que muchos profesores tienen muchas actividades, tanto familiares como laborales, ¿no? Y algunos trabajan en otras instancias, pero eso no les justifica a que no cumplan con este tipo de situaciones. Si eso está pasando, compañera, yo te sugiero que lo hagas en el momento por escrito. Si te están orientando, de hecho, a una revisión de evaluación, porque tú puedes solicitarla. Si tú no estás de acuerdo con esa, independientemente de la retroalimentación, si él no lo hizo adecuadamente, puedes presentar ahí tu revisión de evaluación, tu solicitud de revisión de evaluación ante el subdirector académico para que la revisen y a ver qué está mal, o por qué me la revisaste mal, ¿no? O también ajustarse y hacer acuerdos con los profesores. Oiga, profesor, entendemos las situaciones que usted tenga, lo entiendo, se los juro, pero también nos entiendan a nosotros que nosotros tenemos que entregar lo que nos está pidiendo, y obviamente, pues si usted me lo revisa al final y yo no tengo manera de corregirlo, pues está difícil, ¿no? Pero si les dan un tiempo y ustedes lo entregan al final, pues también entiendan que... y si no, si no, ahí sí no. Sí, sobre todo, ¿sabe qué? Porque, bueno, no sé todos, no sé el actuar de todos, pero sí deberíamos tener un día en el cual, uno o dos, porque, bueno, ahorita en la cuestión, de lejanía y pues siendo virtual, son como dos, para que podamos hacer una retroalimentación completa con cada uno, porque son muchos, claro, pero que estén ahí cualquiera de esos 2 días, ¿no? O sea, que se les permita estar, que si no pudiste el primer día, en el segundo día que sí puedas estar para reclamar cualquier situación. Si no estás en esos 2 días o 3 días, dependiendo del tamaño del salón, de que muchas veces son 50, y hay que darle su momento a cada uno de ustedes, pues entonces ahí hay que ver, porque bueno, también no es cuestión de que es al momento en que el alumno quiera, no, por eso se ponen ciertos días para revisión, o vuelvo a decir, no todos lo hacemos, al final de cuentas hay quienes no retroalimentan, pero es nuestra obligación como maestros sí retroalimentarte, definitivamente. Sí, de hecho, ahorita entendamos también que hay un cambio, ¿no? O sea, estamos en una pandemia y a lo mejor el profesor da todas sus clases, pero sí debe tomar en cuenta que tiene que retroalimentar a los chicos, porque también es diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo estar presente y decirle de viva voz lo que está pasando, corregirle, o decir, ¿sabes qué está pasando esto y esto y esto? Sí es importante que se tome un tiempo determinado, y si ustedes no pueden en ese momento, insistimos en acudir a esa retroalimentación. Sí, díganle al profesor, oiga, tuve este problema, y ya concertarán otra cita o otro momento para que ustedes puedan atender esta situación, ¿no? La retroalimentación. Así es.
Así es, muchachos. Entonces, ¿alguna otra observación, muchachos? ¿Alguien que nos quiera compartir? ¿Todo está bien? Sí, dígame. Ok. De acuerdo al artículo 108 del Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional, si tú incumples con alguna de las responsabilidades que establece este artículo, puede iniciarte un procedimiento ante la Comisión de Honor del Consejo Técnico Consultivo Escolar. Esto quiere decir, dame un momentito, esto quiere decir que te van a tener que citar, ¿no? Por ejemplo, si tú agredes de manera verbal al profesor o a la profesora o a algún alumno o a alguna alumna, te pueden sancionar. Y eso es importante que lo conozcas. Dame un momento, voy a compartir. Dame un momentito, Gerardo, ¿ah? Genaro. Es Camiño. Me regreso tantitito. Estas son las obligaciones que tenemos como alumnos. Conocer y cumplir la ley orgánica, el presente reglamento, o sea, el reglamento interno y demás ordenamientos jurídicos. Lo básico que tienes que conocer es la ley orgánica, el reglamento interno y el reglamento general de estudios, el de servicio social y el de cómo te puedes titular. Eso es como que lo básico. Observar en todo momento un comportamiento que enaltece el nombre y calidad académica. Realizar oportunamente los trámites escolares, asistir con puntualidad y constancia a las clases, lo que comentábamos hace rato. Si bien es cierto, no estoy obligada a pasar asistencia, lo cierto es que sí tengo la obligación de asistir constantemente. Conservar mi calidad de alumno, asistir y participar a prácticas, visitas escolares, técnicas profesionales organizadas por institutos, centros y unidades. Si no son organizadas estas prácticas profesionales por la escuela, yo les sugiero no vayan, porque ha habido casos graves donde hay situaciones muy complicadas. Portar credencial como estudiante y utilizarla de forma personal y a solicitud de la autoridad, pues tengo que presentar o mostrárselas. Guardar el respeto a los miembros de la comunidad politécnica. Evitar cualquier tipo de acto de violencia en contra de personas, bienes del instituto. Coadyuvar en la conservación de edificios, instalaciones, áreas deportivas, mobiliario. Cumplir con tu servicio social, desempeñar con responsabilidad y compromiso el cargo de consejero y las demás que se deriven de la ley orgánica, reglamento interno y demás ordenamientos. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son las causas o las causales de responsabilidad? Incumplir con el artículo 107 en las fracciones que te establece. Falsificar y utilizar indebidamente documentos escolares, sellos, papeles oficiales, así como emplear y permitir el uso indebido de credenciales de terceros. En este caso, si yo al momento de ingresar, entiendo que son de cuarto semestre y si entraron al plantel, yo, Antonio Pérez, agarro la credencial de Ana y paso, ahí me pueden iniciar un procedimiento. Utilizar para fines distintos a los académicos y sin autorización el nombre, escudo, lema y himno del instituto. Por ejemplo, si yo pongo una playera Instituto Politécnico Nacional y la utilizo de manera indebida, me van a iniciar un procedimiento. Portar arma blanca, arma de fuego, explosivos o cualquier objeto que pueda causar daño para amenazar o producir lesiones. Esto es, por ejemplo, un cuchillo, una pistola, algún explosivo como un petardo, un cohete, cualquier cosa que dañe a la persona, te pueden iniciar un procedimiento. Incurrir de cualquier forma violenta en las instalaciones del Politécnico usando, o fuera de ellos usando el nombre. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú comienzas una trifulca afuera de las instalaciones y dices, somos del 17 y pues vamos a hacer desmanes. Te pueden iniciar un procedimiento. Asumir actitudes irrespetuosas, provocativas o violentas.
Si yo, por ejemplo, a la maestra, y ese ejemplo, la maestra Ana me está dando clases y yo le digo, le miento a la madre, me pueden iniciar un procedimiento. O le digo una palabra, pues deje de estarme molestando, pero ya saben la grosería, ¿no? Me pueden iniciar un procedimiento. Obviamente, la profesora tendrá que presentarlo por escrito al director del plantel para que me inicien ese procedimiento. Incitar o inducir a otros alumnos a actos o omisiones que violen la ley orgánica o este reglamento. Se consuma o no. Por ejemplo, que yo te diga, vamos a romper las puertas del instituto porque pues no me dieron mi revisión de evaluación. Te van a iniciar un procedimiento. Dañar o destruir o deteriorar instalaciones, equipos, libros, objetos. Bueno, si voy a la biblioteca y pido un libro de metrología y lo rompo, me van a iniciar un procedimiento. Registrar, explotar o utilizar sin autorización derechos de autor, tesis, patentes, marcas. Por ejemplo, si yo utilizo la tesis de Antonio Pérez Reyes que usó para titularse de licenciado en Derecho y la cito sin su autorización, me puede iniciar un procedimiento porque plasmé todo lo que dice exactamente esa tesis, me pueden iniciar un procedimiento. Suplantar la identidad, por ejemplo, si yo le pido a la profesora Ana, vamos a suponer que somos alumnos, digo, oye, ¿sabes qué, Ana? Pues mira, hazte mi examen de álgebra y te doy 500, ¿cómo ves? ¿No? Porque yo también soy mujer, ¿no? Entonces, Ana va, lo hace, mi examen, y la cachan, la pueden sancionar con eso. Y les digo porque ha pasado. Distribuir, poseer, consumir psicotrópicos estupefacientes, así como bebidas embriagantes en las instalaciones o concurrir con bajo la influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomé bebidas embriagantes afuera de las instalaciones y entro al plantel bajo la influencia, o en estado de ebriedad, me van a iniciar un procedimiento. Y realizar cualquier otra actividad que atente contra el orden, buen nombre, prestigio académico y dignidad. Por ejemplo, si yo, estando en clase, acoso a la maestra Jessica como alumna y le empiezo a decir, oye, estás bien guapa, te quiero mucho, y le agarro la mano o le toco una parte del cuerpo sin su consentimiento, me van a iniciar un procedimiento porque eso se le llama acoso sexual. Porque cualquier situación que tú hagas y la persona, por ejemplo, ese ejemplo, maestra, todos ejemplos, la maestra Ana me dice, no quiero, yo le quiero dar un beso sin que ella me lo permita, es acoso sexual, chicos. Oye, es que, pues bueno, es que tú me insinuaste. No, la mujer no se te va a insinuar. O sea, tú deduces, tú crees que se está insinuando. No, si la persona te dice no, es no. Y por eso te van a iniciar un procedimiento. En la comisión de honor, la sanción puede ser desde un apercibimiento hasta la baja definitiva del Instituto Politécnico Nacional. Obviamente, en el procedimiento deben de ver la conducta observada, el desempeño académico, las causas y circunstancias de la responsabilidad, qué consecuencias produjo. Bueno, lo que pasa es que con el acoso sexual que yo realicé contra Ana porque le toqué un busto, le causó tantos problemas que tuvo que ir hasta el psiquiatra, porque pasa, chicos, en verdad pasa. Y esto le está causando que no regrese a la escuela porque tiene un daño psicológico grave. Bueno, ¿y qué causó? Bueno, el desprestigio de la escuela, su desempeño académico es malo, tiene 5, lleva como 10 reprobadas, bueno, su desempeño académico es regular o es de excelencia, sí, pero lo que causó es una circunstancia que no se puede permitir dentro del instituto. Acuérdense que cero tolerancia a este tipo de situaciones. La reincidencia, si tú ya fuiste sancionado por el mismo motivo de acoso escolar, pues bueno, te van a aplicar la máxima, posiblemente, ¿no? Eso depende mucho del Consejo Técnico Consultivo Escolar. ¿Quién sanciona? El director. Las sanciones no son acumulables. La aplicación de estas sanciones
se deben de determinar previo procedimiento en el que se escuche a las partes, ¿no? Y esto es lo que es el debido proceso y derecho de audiencia. Y la sanción se te notificará por escrito y surtirá sus efectos 5 días después de que te la hayan notificado. Por esos motivos te pueden sancionar. No sé si quedó claro, compañero. No, a sus órdenes. Eso es lo que pasa cuando muchas veces desconocemos la normatividad y consideramos que lo que hacemos es correcto. O, por ejemplo, pasa muchas veces que a lo mejor a mí como hombre en el WhatsApp ya me pasaron la foto de fulanita de tal y yo la empiezo a distribuir, ¿no? Y ya todos conocen, bueno, y el grupo a lo mejor lo creó Antonio Pérez Reyes y se la pasó a Alejandro, a José, a Adrián, o Adrián en mi grupo de chat subió la foto, el video de X persona que conocemos todo el mundo. Bueno, a todos ellos van a ser sancionados en la medida que participaron en el problema, ¿no? Por eso es importante que no lo hagan. Y viene otra pregunta en el chat. ¿Sería una violación a nuestros derechos que al pedir una retroalimentación el profesor o profesora se niegue, mencionando que ya se explicó en clase? Sé que es deber del alumno poner atención a las clases, pero lo que pido como alumno es una retroalimentación para mejorar mi calificación. Ok, buena pregunta, pero la retroalimentación como tal no está regulada. Ahí entra esa parte del profesor o profesora, el dar la retroalimentación, ¿no? Obviamente, entendiendo siendo profesionales, la mayoría de los profesores te dan la retroalimentación para que tú puedas entender por qué estás mal, ¿no? ¿Por qué no acreditaste con la calificación aprobatoria o tu calificación pudo mejorar? Y te dice por qué no mejoró, ¿no? O cómo remejorar esa calificación. Pero sí es importante que esto no violenta ningún derecho. O sea, sí le puedes solicitar, le puedes sugerir, pero esto no es un derecho. No violenta ningún derecho porque no está regulado como tal. Pero si no te hace la revisión de evaluación, ahí sí violenta tu derecho. Estamos hablando de la calificación, de que necesito saber por qué salí mal. Sí, la retroalimentación, eso no está regulado. Ajá. Si yo estoy inconforme con esa calificación, puedo hacer la revisión de evaluación o solicitar la revisión de evaluación, pero ahí posiblemente me dé la retroalimentación el profesor. Ok. Dice... ¿Algún maestro puede invalidar el porcentaje de proyecto o actividades de clase si no obtenemos una calificación mayor a 6 en el examen parcial? No, ninguna norma establece eso. O sea, no te puede invalidar si no tienes esa actividad como tal viene dentro de la evaluación, porque acuérdense que, les insisto, en el plan y programa de estudios les dice exactamente cómo el profesor tiene que evaluar. Dice, pues bueno, tiene que elaborar un trabajo, un proyecto, y ese proyecto debe tener ciertas evidencias y debe estar realizado de cierta manera, y ya te dice cómo debe de realizarse. Si eso tú no le entregas, pues obviamente no vas a obtener la calificación deseada, porque es por porcentajes, ¿no? Entiendo así, ¿no, maestra? Sí, todas exacto. las materias son diferentes. Hay algunos que son por competencias, ¿no? O sea, ni siquiera son trabajos, ¿no? Sino debes de cumplir con cierta competencia para que pueda ser calificado, ¿no? Pero hay otras materias donde dicen, bueno, usted debe entregar esta evidencia y además debe de hacer un examen. La evidencia vale 30%, el examen vale 70%, ¿no? Y eso no implica que te debe de, si no, tenemos una... No te puede invalidar nada de ello. Eso no puede hacerse, no tiene por qué hacerlo. Te tendrá que motivar y fundamentar el por qué está modificando tu calificación. Y eso como servidor público, el profesor lo tiene que hacer. Hay otra pregunta que dice,
¿cómo dice o cuenta como violación que un docente niegue a los alumnos un porcentaje de calificación a los alumnos? No entendería a qué se refiere. Sí, Oscar, no queda clara tu pregunta, perdón. Iba